Vamos a desarrollar el tema de revisión y reposición del protocolo dentro de la semana 8 del curso de Derecho Notarial 1. El objetivo de dicha clase es que el alumno domine el tema relativo a la pérdida, destrucción y reposición del protocolo, sus revisiones y análisis comparativo con otras legislaciones. Para ello es necesario que observemos lo establecido en el artículo 90 del Código de Notariado, en el cual se establece que el notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de reposición. Tenemos aquí tres situaciones en las que el notario, al darse cuenta de ello, pues tendrá que proceder a requerir la reposición del protocolo. Luego dice que las personas, también según los códigos penales, pueden denunciar un delito público y en consecuencia hacerlo de conocimiento de un juez para que de hecho se lleve a cabo la reposición del protocolo. Desde el procedimiento que la ley establece, lo primero que se debe de hacer es dar aviso al juez inmediatamente, el notario tenga conocimiento, ¿verdad?, de dichas situaciones, porque efectivamente a él le afectan. En el artículo 91 nos indica que será el notario, el juez, el encargado de instruir la averiguación correspondiente. Terminada esta, declarará procedente la reposición y, en caso de delito, pues mandará que se abra el procedimiento criminal para los presuntos culpables. Para el efecto de reposición, que es lo que en realidad interesa, porque el protocolo, como les he indicado, contiene las declaraciones de voluntad de las partes que requieren la intervención del notario para que les autorice sus instrumentos públicos. En consecuencia, no puede un instrumento público que existió dejar de existir, porque él contiene derechos y obligaciones que los interesados harán hacer valer. Para el efecto, el juez solicitará a la Corte Suprema que se extiendan las copias de los testimonios enviados por el notario. Es por ello la importancia de que el notario envíe en el tiempo establecido en la ley los testimonios, es decir, esas copias de esas escrituras que él ha autorizado, en virtud que servirán oportunamente para reponer dichos instrumentos públicos. El archivo, pues en caso de que no existiere, pedirá a otros registros el juez, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble, donde pudo oportunamente el tipo de escritura llegar a ser inscrito, ¿verdad? U otros registros donde hubiere quedado una copia, también a los interesados, a los mismos otorgantes, ¿verdad? Que les hayan quedado las copias de sus testimonios una vez razonados, o una copia que tenga a su disposición. Si no fuera posible la presentación de dichos testimonios o copias legalizadas y las escrituras hubieran sido registradas, el juez certificará las partidas al registro de propiedad y los duplicados que existan para poder dar validez nuevamente a esos instrumentos públicos. Si esto llegara a pasar, pues se reponen las escrituras con esos archivos que encontremos en las distintas entidades. Pero si aún así faltara reponer escrituras, el juez citará de nuevo a los interesados para que se consigne en el acta que se suscriba los puntos que tales escrituras contenían. No obstante, si hubiera desacuerdo entre los otorgantes o si no fuera posible su comparecencia, tendrán que reclamarse pues los derechos en la vía ordinaria en ese tema específico. Ahora bien, si se consiguieron las copias,
se establecerá que el protocolo perdido o inutilizado ha sido repuesto. ¿Ya? Es importante mencionar y resaltar que hasta que el juez indique que el instrumento queda efectivamente validado, al haber sido desaparecido y no tener la presencia del original, pero al haber conseguido todas aquellas copias o las declaraciones en su caso, pues dichos instrumentos tendrán toda la validez que tuvieron cuando existían. También es importante mencionar que dentro de la ley se establece un procedimiento específico que tiene que ver con la enmienda en el protocolo. Cuando acontece o es necesario que se proceda a requerir la enmienda del protocolo. El artículo 96 del Código de Notariado, como podrán ver, nos indica que cuando se incurriere en los errores siguientes, se deberá proceder a dicha enmienda. ¿Cuáles son esos errores? De forma. Eso es claro presentárselos, en virtud que son errores de formas como alterar la numeración cardinal de los instrumentos, de la foliación o el orden de la serie, dejar una hoja en blanco o la inutilización de una hoja o pliegos del protocolo. En ese caso también el notario deberá acudir ante un juez para que él lleve a cabo la enmienda de esos errores de forma en los que ha incurrido el notario en su ejercicio notarial dentro del protocolo. ¿Por qué es necesario que les mencione este tema? Muchas veces, pues los notarios en el ejercicio de su profesión tienden a cometer algunos errores y es necesario que sepan que existe un procedimiento, eso sí, ante juez competente para poder subsanar estas situaciones. El siguiente tema tiene que ver con las revisiones que se realizan al protocolo que el notario tiene a su cargo. Y tenemos la revisión ordinaria. Las revisiones, las inspecciones son realizadas por el Archivo General de Protocolos. Este tiene establecidos dos tipos de revisiones, una denominada ordinaria y la revisión extraordinaria. Dentro de la revisión ordinaria, pues tenemos que es el director del Archivo General de Protocolos en la capital o un juez de primera instancia en los departamentos quien la lleva a cabo. Su objeto es comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales. Los requisitos formales sabemos que están desarrollados en el Código de Notariado en el artículo 29 y específicamente en algunos otros artículos. Esta revisión ordinaria se realiza anualmente. Si hubiera negativa, pues se tendrá que intervenir a través de un juez, ¿verdad? Y requerir la ocupación y extracción del protocolo. Si el notario llega a incurrir en negativa, caerá en responsabilidades por desobediencia y como depositario que es del protocolo. Y se le certificará lo conducente si a requerimiento pues no entrega el protocolo que se le está requiriendo. Si de la revisión se establece que no se observaron los requisitos formales dentro del ejercicio notarial en el protocolo, en un instrumento público, pues se resolverá con previa cita al notario y contra lo resuelto únicamente cabe el recurso de responsabilidad. Dentro de la revisión extraordinaria, pues se realizará cuando la Corte Suprema de Justicia disponga, ¿verdad? Y a quienes ella disponga, y se puede realizar en cualquier tiempo. Y tenemos una última que es la revisión especial por averiguación sumaria, en la cual por denuncia presentada por impedimentos que el notario tenga, pues se iniciará un procedimiento de revisión. Si se establece que hubo la comisión de un hecho delictivo, pues se procederá como corresponde. Este procedimiento de averiguación se sustanciará en forma sumaria, resolviendo y contra lo resuelto, pues únicamente caberá el recurso de reposición.
También la Corte Suprema de Justicia de oficio puede hacer esta revisión especial por averiguación sumaria o requerirla cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo por parte del notario. Dentro del siguiente tema tenemos un análisis comparativo de cómo funciona el protocolo en algunos otros países centroamericanos. Por ejemplo, en nuestro país, para confrontarlo con los otros dos que vamos a mencionar, que es El Salvador y Costa Rica, tenemos que manejamos hojas sueltas, las hojas de nosotros no pierden vigencia, tienen que acabarse los lotes, se usan hasta agotarse. Dentro del protocolo llevan escrituras matrices, protocolaciones y tomas de razón de legalización, lleva atestados, se incurren responsabilidades si no se maneja bien esas hojas de protocolo que le asignen al notario y está sujeto a supervisiones. En El Salvador tenemos que hay un libro y hojas sueltas, tienen dos modalidades. Las hojas tienen un plazo de vigencia, las hojas no utilizadas o vencidas se devuelven, están sujetos también a supervisión, llevan los atestados, para ellos son denominados legajo de anexos y, como decíamos, está sujeto a supervisiones. Y en Costa Rica tenemos que ellos llevan en tomos sus protocolos, si están sujetos a supervisión. De cada instrumento público el notario conserva una copia firmada y sellada para efectos de reposición. El notario. Las copias a ellos también les denominan testimonios. Las preguntas que deberán contestar basadas en lo que se explicó y lo que tienen en su código de notariado son las siguientes. Indicar cuál es la revisión que realiza el Archivo General de Protocolos en forma anual. Y las respuestas A, ordinaria, B, extraordinaria y C, por averiguación sumaria. Pregunta 2. Indicar en qué caso procede la enmienda en el protocolo. Respuesta A, por errores de fondo, B, por errores de forma y C, para reposición del protocolo. Y pregunta 8.3, indicar ante quién se solicita la reposición de protocolo. Ante el juez de primera instancia, ante el alcalde o ante el director del Archivo General de Protocolos. Espero que respondan estas preguntas. Gracias.